Bien, el tema que vamos a ver hoy día es tornillos de potencia, ¿ya? Un poquito ya han visto un poco de teoría con el INGE, entonces nosotros nos vamos a dedicar directamente a resolver ejercicios, ¿ya? En este caso, les comento que se puede usar dos tipos de fórmulas en este caso, ¿ya? Uno es de un libro de Shigley, que les puedo pasar luego, va a ser su futuro libro para elementos uno y 2. Y otro de nuestro librito, ¿no? Que siempre usamos, que es del Hibeler, ¿ya? Entonces, esta partecita yo la he extraído del Shigley, del libro Shigley, el diseño de máquinas. Y vamos a tratar de hacer con los dos tipos de fórmulas, ¿ya? Entonces, ya saben, ¿no? Les he hecho que se consigan una botella y una rosquita para ver el sentido qué pasa cuando baja, qué pasa cuando sube, dónde es aprieto, dónde aflojo, ¿no ve? ¿En qué sentido? Entonces, fíjense, acá está una formulita para elevar la carga, es decir, o apretar el tornillo, ¿ya? ¿Cuándo se aprieta un tornillo? ¿Qué dirección tendrá cuando apretamos? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Cuando apretamos. Hacia Acá, abajo, acá en su botellita, ábranlo, pues, ábranlo, saquen la tapa. Entonces, ¿qué dirección, hacia dónde estamos apretando? Hacia abajo, ¿no ve? Entonces, esto va a ser cuando baje, ¿ya? Cuando baje. Ahora, ¿qué pasa cuando sube? Entonces, cuando sube hay otro tipo de formulita, que es este. El torque L, L, R. Este R, L solo son subíndices para decir derecha o izquierda, right y left, ¿no? Entonces, esto va a ser igual a ¿qué? A la fuerza del diámetro medio, por el diámetro medio, fuerza diámetro medio entre 2, pi por F. Esta F, por si acaso, es la fricción, diámetro medio menos L sobre pi, diámetro medio más FL, ¿ya? Eso es cuando sube y eso es cuando baja. Entonces, en este caso acá está algo por demás que me estoy dando cuenta recién. ¿Qué es esto? Ah, que vería. Ya. Esto lo veremos entonces cuando sube, esto, perdón, cuando baja y eso es cuando sube. ¿A ver? Ya, pero estas formulitas son de Shigley, como les decía. ¿Cómo se escribe Shigley? Un rato. Ah, Shigley. ¿Ya? Ahora veremos las formulitas para los que usa el librito. Ya, cualquiera de los dos es válido, así que vamos a tratar, como les digo, de hacer de las dos formas. Que me dice que el momento o el torque, estos son torques por si acaso, estas T significan torques, ¿no? Entonces, el momento torque es igual a ¿qué? La fuerza por el radio medio, tangente de phi sub s más tita, ¿ya? Esto nuevamente va a ser cuando baje mi tornillo. ¿Y qué va a pasar cuando suba? Va a ser el torque o el momento es igual a que fuerza radio medio, tangente de tita s menos phi sub s menos tita, ¿no ve? Entonces, cuando sube, ¿ya? Ahora, ¿de dónde saco esos ángulos? Tita s y tita. Tita s, ¿qué va a ser igual? Tita s va a ser igual a tangente a la menos 1 de el coeficiente de fricción, ¿ya? Y este tita va a ser igual a ¿qué? A tangente a la menos 1 de ¿qué? De L sobre 2 pi radio medio, ¿ya? Estas son las formulitas que vamos a usar nosotros. Ahora definiremos alguna cosa. En este capítulo de tornillos de potencia, utilizamos radios medios y diámetros medios, ¿no ve? En este caso, fíjense, acá está mi tornillo. Si yo lo proyecto, va a ser algo así, ¿no? Entonces, yo voy a utilizar el diámetro medio, ¿ya? O también puedo usar el radio medio. Entonces, este valor casi siempre es dato, ¿ya? Además que utilizamos un paso, ¿ya? El paso del tornillo, que en este caso es esta distancia. Fíjense, esta distancia. Desde un filete del tornillo,
hasta el otro filete. Filete es esta partecita. ¿Ya? Esta partecita. Esos son los filetes. ¿Ya? Entonces, el paso es de filete a filete, ¿no ve? En este caso, fíjense, está denominado con P minúscula. Lo podemos denominar con P minúscula o, en este caso, lo que va a entrar en nuestras formulitas con L minúscula. ¿Ya? Entonces, el paso lo vamos a definir como L minúscula. Acá ya hemos dicho, esta es una fuerza, este es el diámetro medio, esta L es el paso, pi y esta F, ¿qué es? Les he dicho la fuerza de fricción, ¿no ve? Oh, perdón, el coeficiente de fricción. Esta F es igual a el nu S, ya que lo conocemos normalmente. Entonces, eso sería. Solo vamos a utilizar estas ecuaciones, estas formulitas, nada más. Ya, solo es eso, tornillos de potencia, utilizar estas formulitas. ¿Ya? Y lo vamos a aplicar con ejercicios para que se entienda un poco mejor. ¿Ya? Entonces, comenzaremos con los ejercicios. El primero es este. ¿Qué me dice? La prensa en C de la figura se utiliza para sujetar una cubierta. El tornillo de la prensa tiene una rosca simple de radio medio. Aquí fíjense, ya me está dando el dato de radio medio. Pondremos nuestros datos. Entonces me está dando radio medio igual a ¿qué? A 6,25 milímetros. Y paso 2,5 milímetros. Paso lo vamos a llenar con L minúscula, ¿no ve? Aunque fíjense, acá está con L también esta partecita. Entonces, para no confundirnos, con P minúscula nomás, por si acaso. Eso va a ser 2,5, ¿no? 2,5 milímetros. Este es el paso. El coeficiente de rozamiento es 0,4. Entonces, nu es igual a 0,4. Y la fuerza que debe ejercer la prensa es de 400 newtons. Entonces ya nos está dando una fuerza, ¿no ve? Que debe ejercer la prensita. 400 newtons. Determinar el momento torsor necesario para apretar la prensa y si ésta permanecerá inmóvil al suprimir. Están pidiendo el momento torsor, ¿no? Ya. Fíjense, acá que tengo. No sé si conocen este tipo de prensas. Es una prensa de tipo C que nos sirve para sujetar cositas, ¿no? Para ejercer una fuerza de presión. Entonces, fíjense, acá está mi tornillo. Todo esto es mi tornillo. Entonces, estos son mis bracitos que me van a permitir, al aplicar una fuerza, ah, apretar o desapretar, ¿no? En este caso, dice que está ejerciendo una fuerza, ¿no ve? Entonces, acá seguramente va a ejercer una fuerza F. Con otro color la haré para que se note mejor. Con una fuercita F, ¿no ve? Está ejerciendo una fuerza F. Fíjense, se está aplicando sobre este bracito una fuerza P, ¿no ve? Esta fuerza P, por si acaso, es perpendicular al bracito. Es decir, tengo acá, ¿no? Así lo haré. Tengo acá esto, donde aplico, ¿no ve? Acá está más o menos mi tornillo. Entonces yo lo estoy aplicando para que se afloje o se desafloje, yo tengo que aplicar una fuerza P, ¿no ve? En este sentido. O puede ser, me estoy inventando sentido, ahorita vamos a ver si sube o baja. En este caso, ¿no ve? Pero siempre tiene que ser perpendicular por si acaso, 90 grados. ¿Ya? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Ya no me está pidiendo el momento, ¿no ve? Perdón, el momento torsor, para así decirlo. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo aplicar? Ya, ¿cómo está el problema que me dice? Y la fuerza que debe ejercer la prensa es de 400 newtons, ¿no ve? Entonces, seguramente estas tablitas están apretadas, están a una presión. Entonces, ¿qué sentido tendría que tomar? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Para que apriete. Arriba, Oxy. Hacia arriba, entonces hacia arriba, ¿cómo teníamos cuando tenía que ser hacia arriba? Hacia arriba. Era esto, ¿no? Hacia arriba y hacia abajo. ¿Ya?
Entonces, aplicamos eso. ¿Qué me dice? ¿Qué formulita voy a usar? Ahorita voy a ver ya, todavía eso de los signos. Entonces me dice que el momento o el par va a ser igual a ¿qué? A la fuerza ¿por qué? Por el radio medio, ¿no? Radio medio, tangente de phi sub s. Aquí le ponemos más o menos todavía. Phi, ¿no ve? Entonces uno es cuando sube, el otro cuando baja. Ahorita vamos a ver cuál vamos a usar. Antes de eso, hallaremos estos ángulos. Phi sub s. Phi sub s aquí era igual a tangente a la menos 1, ¿no? Tangente a la menos 1 del coeficiente de fricción. Esto es igual a ¿qué? Tangente a la menos 1 de 0,4. Listo. ¿Cuánto ha sido este ángulo? ¿Cuánto es ese ángulo? Ese angulito. 21,80. Ya, 21,80. Por si acaso esto está en grados. ¿Ya? Entonces ya tenemos este angulito. Ahora ya haremos tita. Tita que es igual. Habíamos dicho que tita es igual a ¿qué? A tangente a la menos 1 de el paso. En nuestro formulario que les he dado ahorita estaba como L minúscula, ¿no ve? Pero el paso en este ejercicio lo hemos definido como P minúscula nomás. ¿Ya? Así lo pondré. P minúscula. Sobre 2pi radio medio. ¿No ve? Entonces reemplazo datos, me va a quedar tangente a la menos 1 del paso. El paso por si acaso es 2,5 sobre 2pi por radio medio. Radio medio es 6,25. Listo. Milímetro con milímetro se va, ¿no? Entonces, no era necesario que lo convierta a metro. Entonces, ¿cuánto es este ángulo tita? 3,643. 3,643 grados. Listo. Ya tengo mis dos angulitos. Además que si me fijo mi formulita esta, lo que estoy marcando ahorita de verde, tengo fuerza, tengo radio medio, tengo tangente, tengo los angulitos. Lo único que me falta definir para hallar el momento torsor es ¿qué cosa? El signo, ¿no? De esto, más o menos. Entonces, ¿cuál le metemos? A ver, acá me fijaré esto. Más habíamos dicho que cuando baja, ¿ve? Y menos cuando sube. Más cuando baja y menos cuando sube. No, no, miento. ¿Dónde está? Esto es. ¿Cuál es nuestro ejercicio? Este. Ahora, si yo lo veo mi problemita, ¿no? En este caso, las fuerzas. Solo fíjense las fuerzas. Ahora, quiero que me digan algo. Cuando tengo o cuando lo enrosco en este sentido, o cuando aplico un torque en este sentido horario, ¿qué pasa con mi rosca? Nuevamente, váyanse a su botellita, ábranlo y háganlo girar en sentido horario. ¿Qué pasa con la tapa? ¿Sube o baja? Baja. Baja, ¿no ve? Entonces acá baja. ¿Qué pasa cuando le aplico un momento en el otro sentido? O sea, sentido antihorario, ¿no ve? ¿Qué pasa con la rosquita? Sube. Sube, ¿no ve? Entonces acá sube. Ahora nos fijaremos eso, pues acá. Fíjense las fuerzas P que tengo. En este caso, más o menos, a ver cómo lo hacemos esto para que se entienda mejor. Así. Algo así sería. Y así sería. Y aquí estaría mi fuerza P, ¿no? Del otro lado algo así. Siempre perpendicular les he dicho, ¿no ve? Entonces, si aplico ese sentido de mis fuerzas, ¿hacia qué lado está girando? ¿Horario o antihorario? Horario, sí.
Horario, ¿no ve? Entonces, horario es cuando ¿no? Baja. Pero aquí hay algo medio raro, ¿no ves? Si lo estoy apretando, esto está subiendo, ¿no? Medio raro, ¿no ve? Es que estas formulitas, lo que les he hecho que sube o baja, es visto desde este lado, ¿ya? Mi rosquita debería estar arriba. Pero como mi rosquita está abajo, ¿cómo se dan cuenta con lo que les he dicho ahorita? Fíjense el sentido, cómo estoy aplicando mis fuerzas. Porque estas fuerzas P están aplicando un par, ¿no ves? Son de la misma magnitud, son paralelas, pero tienen sentido contrario. Entonces estas fuerzas P están aplicando un par. Ahora ese par, ¿qué sentido tiene? Horario o antihorario. Y con eso yo ya me voy a dar cuenta si sube o baja. ¿Ya? Habíamos dicho que es horario, ¿no? Entonces está bajando. Y cuando baja, ¿cuál utilizamos? Cuando baja es esto, ¿no ve? Este. ¿Ya? Entonces acuérdense de esa formulita y lo vamos a aplicar en nuestro ejercicio. ¿Ya? Entonces acá le meteremos de una vez el signo acá. Entonces va a ser el torque que yo necesito, va a ser igual a F por el radio medio tangente ¿de qué? De phi sub S. Cuando baja, ¿qué era? Más o menos. Más. Más Oxy. Más, ¿no ve? Más tita. Listo. Entonces reemplazaré mis datos. Pues. Fuerza tengo, ¿no? Que es 400 newtons. Ahora sí, acá sí tengo que volverlo con metros, porque estoy utilizando newtons, ¿no? Estoy en el sistema internacional. Entonces, 6,25 milímetros. 6,25, pero por 10 a la menos 3. ¿Tangente de qué? Phi sub S. ¿Cuánto es phi sub S? 21,8. Más tita. 3,643. ¿Ya? Ahora el momento a que es igual. Que es igual el mismo momento. O mi torque. 1,189. Sí, eso. 1, ¿cuánto, perdón? 189 Oxy. 189. Esto está en Newton. Metro, Sí. ¿no ve? Listo, esa sería mi respuesta. ¿Ya? O si no, para que esté mejor, 3 cifras. ¿Cuánto sería? M va a ser igual a 1,19, ¿no? 1,20 también le puedo poner ya, pero no importa. Newton, metro. Ya, listo. Entonces, este es el torque que se está aplicando para que haya una fuerza de 400 newtons, ¿no? ¿Visitas? ¿Han visto? Hemos aplicado únicamente la fuerza. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo también aplicar las otras formulitas que les he dicho. A ver, veremos si nos sale lo mismo. La otra formulita que era, cuando baja, hemos dicho, ¿no? Cuando baja era el torque hacia la derecha, que va a ser igual a fuerza por el diámetro medio sobre 2. Esto por L más pi, fuerza de fricción, diámetro medio, pi, diámetro medio, menos fuerza de fricción, L. ¿Ya? Tengo todos los datos, reemplazaré nomás, va a ser igual a que F es igual a 400, ¿no? Diámetro medio, ¿cuánto va a ser? Tengo el radio medio. El diámetro medio va a ser por 2, ¿no? Entonces va a ser 2 veces radio medio, ¿no? Con este 2, chao, ¿no? Entonces directamente le pondré radio medio. 400 por radio medio, que es 6,25. Por 10 a la menos 3. L habíamos dicho que es el paso, ¿no? El paso es 2,5. 2,5 por 10 a la menos 3 más pi. Esa F minúscula habíamos dicho que es el coeficiente de fricción, 0,4. Por el diámetro medio. El diámetro medio es 2 veces 6,25 por 10 a la menos 3, ¿no? Dividido entre qué? Pi, diámetro medio. Diámetro medio es 6,25 por 10 a la menos 3 menos F que es 0,4
por L, que es el paso, 2,5 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale este torque? Calcúlenmelo, por favor. A mí me sale 2108. 2108. Sí. ¿Seguros? Auxi, está mal la parte de abajo donde el diámetro medio le falta multiplicarlo por 2. Creo que se ha olvidado de eso. ¿Dónde está mi fórmula? Ah, sí, acá me falta un 2. Tienes razón. Acá es pi por 2 veces el radio medio, ¿no ve? ¿Con eso cuánto sale? Sale lo mismo, Auxi. ¿Cuál lo mismo? 1,19. Y 1,189. Ya, 19, ¿no? Ya. Esto, Newton, metro. Listo. Lo mismo, ¿no? Ya. Entonces, como ya les he dicho, pueden usar cualquiera de las dos formulitas. Ahorita, ¿cuál les parece más cómodo a ustedes? ¿Usar el primero que hemos hecho o el segundo? ¿Cuál les parece mejor? Ya depende de ustedes, ¿no? ¿Cuál usar? Pero han visto que con las dos formulitas o con los dos tipos de formulitas que les he dado, sale lo mismo, ¿no ve? Entonces puede ser como una forma de comprobación también para ustedes. ¿Alguna pregunta, duda de esto, muchachos? Bien, el ejercicio 2, ¿qué me dice? En la figura se ha representado un gato para elevar un automóvil a fin de cambiarle una rueda. El diámetro medio del tornillo es de 30 milímetros y su paso de rosca es de 6 milímetros. El coeficiente de rozamiento entre el tornillo y la rosca hembra, es de 0,3. Determinar la fuerza que hay que aplicar a la manivela para elevar el automóvil y para descender el automóvil. ¿Ya? En este caso, fíjense, igual me está dando unos datitos que son bien importantes para resolver. Van a tener mis datos. ¿Qué me está dando? Me está dando el diámetro medio. El diámetro medio es igual a ¿qué? A 30 milímetros. Me está dando el paso de la rosca. Eso lo definimos como L, ¿ya? L va a ser igual al paso de la rosca, 6 milímetros. El coeficiente de rozamiento es de 0,3, new 0,3. ¿Y qué me está pidiendo? Determinar la fuerza que hay que aplicar a la manivela. ¿Ya? Entonces me está pidiendo una fuerza P. No lo pondré. Una fuerza. ¿Con qué lo denominamos? Menos F ni P. Otra letra. Fuerza. La inicial de su ex, ¿cuál es? Ah, Ella no te ama. Ya. Ya. Me está pidiendo una fuerza que hay que aplicar en la manivela. Ya, por si acaso, esa no es la fuerza P, no es la fuerza F que se mete, ¿no?, en la formulita, es otra fuerza. Ya vamos a ver qué fuerza es. ¿Ya? Entonces, ¿qué aplico, muchachos? Me está pidiendo para elevar el automóvil y para descender el automóvil. Entonces, acá vamos a aplicar ya los dos casos, ¿no? Entonces, inciso A, elevar el automóvil. Elevar el automóvil. ¿Para elevar qué usaba? Para elevar. Elevar. Ya, a ver, aquí veremos algo. ¿Dónde está? Acá. Esta fuerza de 3 kilonewtons seguramente es la fuerza del automóvil o de una rueda del automóvil, ¿no? En este caso es la fuerza de 3 kilonewtons. Ahora, fíjense, acá está mi manivela, ¿no? Esta manivela. Entonces yo a esta manivela le tengo que aplicar una fuerza. Fíjense, está de este lado, ¿no ve? Entonces yo acá me dibujaré algo mejorcito, algo así, ¿no ve? Digamos que esta sea mi manivela. Yo le tengo que aplicar una fuerza, ¿ya? Una fuerza. Esa fuerza, ¿cómo la hemos denominado? Con la letra A. Entonces, esta fuerza me va a hacer girar la manivela, cosa que mi tornillo haga que suba o que baje, ¿no ve?
Entonces, esta fuerza es lo que me está pidiendo, la fuerza en la manivela, ¿ya? Fíjense en el anterior ejercicio. Es como si fuera esta fuerza P, ¿ya? Este ejercicio que estamos haciendo, me está pidiendo hallar esta fuerza P, ¿ya ve? Esta fuerza P en la manivela. Y acá es lo mismo, me está pidiendo hallar la fuerza A de la manivela, ¿ya ve? Listo. Ahora, para elevar el automóvil, ¿hacia qué sentido lo voy a girar? ¿Horario o antihorario? Antihorario. ¿Antihorario? Sí, ¿no? Acá ya hemos hecho antes. ¿Qué pasaba cuando era horario? ¿Qué pasaba con la rosquita? Bajaba. Baja, ¿no? ¿Qué pasaba cuando era hora antihorario? Subía, ¿no? Su- Entonces, para bajar, no, para elevar el automóvil, para elevar, ¿qué tiene que pasar con esto? Esta es seguramente mi piecita que va a hacer que enganche al automóvil y que suba, ¿no ve? Esta partecita es lo que estoy pintando de verde. Entonces yo quiero que esto suba, más o menos por acá, ¿no ve? Esto va a estar más o menos así, ha subido. Entonces, ¿hacia qué lado tengo que girar la manivela? ¿Hacia qué lado? Horario, antihorario. ¿Cómo es? Antihorario. Yo. Antihorario, ¿no? A ver si lo voy a girar así. Ta. A ver. Sí, antihorario. Ya. Entonces acá pondremos antihorario, ¿no? Horario. Listo. Entonces, ¿qué formulita quieren usar? La del Shigley o de Hibbeler. Del primero Oxy. Ya, Hibbeler, ¿no? ¿O cuál era? No, el otro es Shield. Sí. Ya, Shigley, ¿no? Entonces, antihorario es cuando sube, ¿no? Entonces voy a utilizar esto. TL es igual a F, TM sobre 2 pi por F por diámetro medio menos L sobre pi diámetro medio más FL. ¿Verdad? Entonces tengo todos mis datos, los reemplazaré en más. Fuerza, ¿qué fuerza será? La fuerza, esto, ¿no ve? Del autito, 3 kilonewtons. Entonces 3 por 10 a la 3, ¿no? Diámetro medio, ¿cuánto es el diámetro medio? 30. Entonces 30 por 10 a la menos 3. Se podría cancelar este con este, ¿no? Ahora lo dejamos así. 2 por pi. F es el coeficiente de fricción, que es 0,3 por diámetro medio, 30, ¿no? 30 por 10 a la menos 3. O 30 en metros, ¿cuánto es? 0,03. ¿Sí? No, tal vez. Sí, ¿no? Ya. Entonces, acá vamos a hacer lo siguiente. ¿Qué más nos falta? Menos L. L había dicho que es el paso, entonces 6 por 10 a la menos 3, ¿no? Sobre pi por el diámetro medio. Diámetro medio es 30. 0,03 más 0,3 por 6 por 10 a la menos 3. ¿Cuánto sale esto? ¿Cuánto sale eso? ¿Cuánto sale?
44. Ya, entonces 10,44. ¿En qué está Newton? Metro, pero ese es el torque, ¿no ve? Este es el torque que estamos aplicando acá. En este caso hemos dicho que baja, que sube, ¿no? Que sube, entonces, en este sentido. ¿No ve? Este es el torque, el TL que le estoy llamando, TL. Pero para encontrar la fuerza, ¿cómo puedo encontrar esa fuerza? Con el torque. ¿Cómo es? Haciendo momentos, Oxy. Momentos, ¿no? Fíjense, me está dando la distancia del brazo. Entonces, con eso ya está, pues. Ya con eso ya puedo hallar. Entonces, sabemos que el torque es igual a ¿qué? A fuerza por distancia, ¿no ve? Entonces, aplicado a nuestro ejercicio, va a ser el torque, que le hemos llamado TL, es igual a ¿qué? Fuerza, que le hemos llamado A, por distancia. ¿Cuánto es la distancia? Es 200 milímetros. Entonces, 0,2, ¿no? Entonces, de aquí puedes despejar A, que va a ser igual a ¿qué? A 10,44 entre 0,2. ¿Cuánto es eso? 52,20. 52,20, eso está en newtons. Entonces, esta es la fuerza necesaria para bajar mi automóvil, ¿no? O, perdón, para subir mi automóvil. ¿Ya? Eso sería el inciso A. Ahora haremos el inciso B, que me estaba pidiendo para descender el automóvil, ¿no ve? Descender el automóvil. Ahora vamos con el otro. A ver, con la otra formulita. Para descender, entonces, ¿cuál sería? Aplico que M es igual a fuerza por radio medio tangente de phi sub S más tita, ¿no? Para bajar. Sí, ¿no? Sí, para bajar, ya. Entonces, ¿acá qué necesito? Necesito phi sub S. Phi sub S, ¿a qué es igual? A tangente a la menos 1 de nu sub S. Entonces, tangente a la menos 1 de 0,3. ¿Cuánto es este ángulo? Angulito. 16,70. 16,70 grados, ¿no? Tita. ¿Qué es igual tita? Tita es igual a tangente a la menos 1 de ¿qué? Del paso sobre 2pi radio medio, ¿no? Esto va a ser igual a que tangente a la menos 1 del paso. ¿Cuánto es el paso? 6 sobre 2 veces pi. Aquí es diámetro medio, ¿no? Diámetro medio, pero me está dando acá, sí, me está dando diámetro medio. Entonces, por 30. ¿Cuánto es este? Tita. Tita, tita. 1,823. 1,823 grados. ¿Está bien? Sí, Oxy. El diámetro medio, esto es... Ah, no, acá está mal. Esto no es diámetro medio en la formulita. Acá viene radio medio. Radio medio, entonces acá va a ser radio medio 30 entre 2, 15, ¿no? Con esa corrección. ¿Cuánto es tita? 3,643. 3,643. 3,643 grados. Listo, yo tengo tita. ¿No? Entonces, acá voy a reemplazar el momento o el torque va a ser igual aquí a la fuerza. ¿La fuerza cuánto era? 3 kilonewtons, ¿no? 3 por 10 a la 3, radio medio es 15, ¿no? 15 por 10 a la menos 3, tangente de phi sub s, que es 16,70, más tita, que es 3,643. ¿Cuánto es este torque momento?
Entonces, este torque es 16,68 newton metro. ¿Ve? Ahora, para encontrar la fuerza A que nos pedía, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo, ¿no? El torque es igual a fuerza por distancia. Entonces, acá va a ser M es igual a A por distancia. Entonces, aquí despejo A, que va a ser igual al torque, 16,68 sobre la distancia. El brazo no cambia, va a seguir siendo 200 milímetros. Eso es 0,2. Entonces, ¿cuánto había sido esta fuerza A? 83,4 Oxy. 83,4. Esto está en newtons, ¿no? Listo. Eso sería cuando sube y cuando baja. Listo. ¿Han visto? Lo único que he hecho que es aplicar esto, ¿no? ¿Dónde está? Aplicado esto. Aplicado esto. ¿Cuándo sale, no? Entonces, ¿han visto? Únicamente es aplicar la fórmula. Ya, sacan la fotito. Ya. Se está diseñando un conector tipo tijera con un solo hilo cuadrado que engancha el collar roscado G, gira en un cojinete de empuje de bolas en D. La rosca debe tener un diámetro medio de 10 milímetros y un plomo, un paso de sería, por traducir del inglés, esto es paso, de 3 milímetros con un coeficiente de fricción de 0,2 para las roscas engrasadas. Calcular el par M en el tornillo necesario para elevar una carga de 1000 kilogramos desde la posición mostrada. Y, inciso B, calcular el par M necesario para reducir la carga desde la misma posición. Asuma que la plataforma AB y la línea de G permanecerán horizontales bajo carga. Descuide la fricción en el rodamiento en D. Notar nuestros datos. ¿Qué datos tengo? Está dando el diámetro medio, ¿no? Diámetro medio es igual a 10 milímetros. El paso L le llamaré 3 milímetros. Con el coeficiente de fricción, nu es igual a 0,2. Me está pidiendo calcular el par M, ¿no? En el inciso A. Entonces, fíjense, acá este es un, ¿cómo se dice? Una gata tipo tijera. Creo que sí, ya, es una gata tipo tijera. Entonces, fíjense, acá está mi rosquita, ¿no? Entonces, para subir o bajar esto, para subir o bajar, tengo que aplicar un torque. Acá, ¿no ve? Entonces, ya dependiendo de la dirección, este va a subir o va a bajar, ¿no ve? Entonces, ¿qué me está pidiendo? Si se va a calcular el par M del tornillo necesario para elevar una carga de 1000 kilogramos. ¿Ya? Entonces, para elevar, ¿qué sentido tiene que tener mi torque? ¿Horario o antihorario? Antihorario. ¿Antihorario? Horario sería Oxy. Aquí está horario, ¿no? Horario. Ya, entonces, Horario Oxy. acá incluso, miren, me está dando ya el sentido, ¿no? Y acá está mi carguita. Este L es igual a ¿cuánto? ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? 1000 kilogramos, ¿no? 1000 kilogramos. Listo, entonces, ¿qué puedo hacer acá, muchachos? ¿Se os ocurre algo? Además, acá abajo, ¿qué me está dando? Las distancias, ¿no? Me dice que la distancia de G hasta I es igual a la distancia de E hasta I es igual a 160 milímetros. HI es igual a CI igual a 80 milímetros. ¿Se les ocurre algo, muchachos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué cosita podemos hacer? Ta, 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 ta. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?
Ya, fíjense, esto que se recuerda. Una estructura, ¿no? O en este caso a bastidores, a máquinas y bastidores. Entonces es aplicar esos conceptos nomás. ¿Ya? Entonces fíjense, voy a aplicar acá, acá, acá y acá. Entonces fíjense acá, se me va a formar como un nodito. Ya como un nodito. Entonces esta plataforma AB va a ser como un nodito. Entonces acá tengo una fuerza de 1000 kilogramos. ¿Esto es fuerza o es masa? Una carga. Ya, kilogramos entonces. Kilogramos. Y acá, ¿qué voy a tener? Si lo estoy cortando, acá va a haber dos fuerzas, ¿no? Una fuerza acá y otra fuerza acá, ¿no? Esto le llamaré AH. Esto le llamaré BC, ¿no? Listo. Entonces, fíjense, como les decía, ¿no? Se está formando un nodito. Como la barra AB, lo voy a tomar como si fuera un solo nodito. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es la condición para aplicar nodos? Que solo tiene que haber una incógnita, ¿no? Entonces, perdón, que solo tenía que haber máximo dos incógnitas, ¿no ve? Entonces aquí está mi primera incógnita, segunda incógnita. Entonces puedo aplicar noditos normal, ¿no ve? Ahora esto de 1000 kilogramos, ¿lo tomamos como masa o como peso directo? Lo tomamos como peso, perdón, masa. Entonces acá 1009,81. ¿Ya? Entonces fíjense, ya puedo hallar mis barritas AH y BC, ¿no? Entonces acá está facilito. Acá necesito un ángulo y acá otro ángulo. ¿Ese ángulo qué va a ser? ¿A qué va a ser igual? ¿Qué será igual? 45, ¿no? 45, 45. Fíjense, acá me está dando. Entonces, acá es 45, acá es 45, ¿no? Tin, 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 tin. ¿Dónde se repetirá ese ángulo? En este caso así, ¿no? Acá se repite y acá se repite. Como es 45, esto también es 45, ¿no? Para formar los 90. Entonces, 45, 45. Ya, listo. ¿Qué hago? Sumatorio de fuerzas en X es igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener BC, seno de 45, ¿no? BC, seno de 45. ¿Qué más? Menos AH, seno de 45 igual a 0. Ahora fíjense, de aquí, esto puedo factorizar, factorizar, se va, ¿no? Entonces de aquí, ¿qué concluyo? Que BC es igual a AH, ¿no? Además, eso era obvio, ¿por qué? Por la simetría de mi problema, ¿no? Entonces, sumatorio de fuerzas en Y es igual a 0. ¿Qué voy a tener? Voy a tener menos 1000 por 9,81 menos BC coseno de 45 menos BC, o bueno, menos AH, pero AH es igual a BC, coseno de 45, esto es igual a 0. Listo, de aquí, ¿cuánto es BC, muchachos? Calcúlenmelo. BC. BC. Menos 6.937. 7, Auxi. Esto está en newtons, ¿no? Listo. Entonces, esto también es igual a H, ¿no? Ahora el signo negativo, ¿qué es lo que me indica? Que debe estar al otro sentido, ¿no? En sentido contrario a lo que yo he asumido antes. Entonces, lo legal sería esto, ¿no? Tengo mi carguita de 1000 por 9,81. Y lo legal sería en este sentido. Y en este sentido. Entonces, esta fuercita es 6.937 newtons, ¿no? Acá lo mismo, 6.937 newtons, ¿ya?
Ahora, ¿para qué estoy haciendo todo esto? ¿Por qué? Fíjense, yo necesito, en primer lugar, acá va a haber una fuerza debido a la barra. Acá va a haber otra fuerza debido a la barra. Y va a haber una fuerza del tornillo, ¿ya? Esta fuerza del tornillo me lo asumiré así, ya haciendo los cálculos me va a decir si es la correcta o no. Entonces, esta va a ser la fuerza F, ¿ya? Esa fuerza F que tanto entraba en nuestras ecuaciones, ¿no? En este caso, ¿dónde está? Acá, ¿no ve? En nuestras ecuaciones entraba una fuercita. F, 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 ¿no ve? Entonces, esa fuerza del tornillo es la que entra acá, ¿ya? Entonces, acá está esa fuerza F. Siempre es en el sentido del eje del tornillo, ¿ya? Puede ser así o así, ¿no ve? Ya haciendo los cálculos nos va a dar el sentido correcto, izquierda o derecha, ¿ya? Pero todo esto lo he hecho ¿para qué? Porque necesito hallar estas dos fuercitas de estas dos barras, ¿ya? ¿Cómo puedo hallar esta fuerza, la primera, y cómo puedo hallar esta fuerza, la segunda? ¿Cómo puedo hacer? Las de abajo, ¿cómo puedo hallar la segunda? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ya, ¿qué pasa, muchachos? Voy a aplicar, como les he dicho, mis conceptos de nodos, secciones y máquinas y bastidores, ¿ya? Entonces, lo que yo puedo hacer acá, una opción puede ser esta. Puedo seccionar esa partecita. ¿Qué me va a quedar? Me va a quedar lo siguiente. Acá, esto lo copiaré nomás. Copiar, pegar. ¿Ya? Entonces, si yo lo secciono, ¿qué se me va a crear? Se me van a crear unas fuercitas, ¿no? En este caso, esta fuerza y esta fuerza. Esta va a ser la fuerza TE. Esta va a ser la fuerza FG, ¿no? Listo. Tengo eso. ¿Cómo hay entonces? Está facilito, ¿no? ¿O no? ¿Cómo puedo hallar esas dos fuercitas? Ya que todo está en equilibrio, ¿no ve? Si lo secciono en una parte, o si mi sistema está en equilibrio y si lo secciono en una parte, esa sección que estoy tomando también está en equilibrio, ¿no ve? Entonces puedo aplicar mis ecuaciones de equilibrio. Acá puedo aplicar directamente someter de fuerza en X igual a 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar FG coseno de 30 menos DE coseno de 30 igual a 0, ¿no ve? De aquí, fíjense, puedo concluir lo siguiente. FG es igual a DE. ¿No ve? Esto también era obvio. ¿Por qué? Nuevamente, mi sistema está o es simétrico, ¿no? Entonces, sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Entonces, voy a tener menos L es la carga, ¿no? 1000 por 9,81. ¿Qué más? Menos FG, seno de 30, menos DE, pero DE es también FG, entonces FG, seno de 30, igual a 0, ¿no? Entonces de aquí puedo despejar FG, que va a ser igual a DE. ¿Cuánto es eso, muchachos? Sí, sí, Oxy. Entonces, menos 9810 newtons, ¿no? Ya, nuevamente, el signo ya sabemos por qué es, ¿no? Porque hemos tomado el sentido contrario. Entonces, lo legal era al revés, ¿no? Entonces, me va a quedar algo así. Así y así, ¿no? En este sentido. Y esto, como ya lo estoy cambiando de sentido directo, ya lo vuelvo positivo, ¿no? Entonces va a ser 9810, 9810. ¿Lo ve? Listo, ya he encontrado la fuercita que necesitaba acá, ¿no ve? Ya les había dicho. Tengo que encontrar esta fuerza, la fuerza del tornillo y esta otra fuercita. Listo. Tengo esto. ¿Cómo hallo la fuerza de arriba? Con nodos. Con nodos. ¿Nodos en dónde?
Nodos, ¿en dónde? Nodos. Punto G. Punto G. A ver, haremos noditos en el punto G. Entonces, acá va a estar mi nodo. Acaba de tener una fuerza. La fuerza, no sé qué le llamo GC. Ah, no sé. Acá tengo una fuerza F. Y acá tengo una fuerza de 9810, ¿no? Listo. Listo. Tengo dos incógnitas nomás, ¿no? Entonces, puedo hallar, ¿no? Aquí, ¿qué va a hacer? Necesito ángulos. Esto es 30. ¿Y cuál más es 30? Eso también es 30, ¿no? Ya. Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener? Voy a tener GC coseno de 30 más F menos 9810 coseno de 30 igual a 0. Sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, voy a tener GC seno de 30 más 9810 coseno de 30, ¿no? Perdón, seno de 30. Seno de 30. Y esto va a ser igual a 0. ¿Cuánto es GC? Menos 9810. ¿Seguro? Ya, menos 9810. Esto no me importa mucho. Lo que me importa realmente es la fuerza F. Entonces, esto reemplácenmelo acá. ¿Y cuánto sale la fuerza F? ¿Cero? Ah, no. ¿Cuánto es? Entonces, la fuerza F del tornillo es 16.991 newtons, ¿no ve? Entonces, ya tengo la fuerza del tornillo, la fuerza que siempre me daban de dato, ¿no ve? Entonces, me está pidiendo hallar el momento. El momento es igual a ¿qué? O el torsor, ¿no? ¿A qué es igual? A F por radio medio por tangente de phi sub s más menos tita, ¿no ve? ¿Cuál tomo? Más o menos. Más o menos. Negativo sería Oxy, porque estaría subiendo. Sentido, esto está en sentido horario, ¿no? Sentido horario. ¿Qué van a checar? Sentido horario. Positivo es Oxy. Esto es, sube, ¿no? ¿O no? ¿O no? Baja. Baja, baja, baja. Y cuando bajaba, ¿qué era? ¿Dónde están mis fórmulas? ¿Dónde está mi chanchullito? Aquí está. Positivo, ¿no? Ya, entonces le metemos el signo positivo. Acá entonces, positivo. Listo. Ya tengo todos los datos que necesito. Ah, no, me faltan los ángulos. Phi sub s es igual a ¿qué? Tangente de la menos 1 de nu sobre s. Esto es igual a tangente de la menos 1 de. ¿Cuánto era el coeficiente de fricción? 0,2. ¿Cuánto es el ángulo? $11,31. 11,31 grados, ¿no? Tita. Tita es igual a ¿qué? Tangente a la menos 1 del paso sobre 2 veces pi por el radio medio. Es igual a tangente a la menos 1 del paso contra el paso, paso, 3 milímetros. 3 nomás lo pondrá. Sobre 2 veces pi, radio medio. ¿Cuánto es radio medio? Radio medio 5, ¿no?
por 5. ¿Cuánto es el ángulo? Tita. 5,455. 5,445. Ya, listo. Ya tengo mis ángulos. Tengo todos mis datos. Reemplazar en mi fórmula, ¿no? Para el momento. Entonces, M va a ser igual a ¿qué? A la fuerza del tornillo. Esa fuerza del tornillo ya la hemos hallado. Es esta, ¿no ves? Es esta. Entonces, va a ser 16,991 por radio medio. Radio medio va a ser 5 milímetros. 5 por 10 a la menos 3. ¿Qué más? Tangente. ¿Tangente de qué? De phi sub s es 11,31 más 5,45. Listo, ¿cuánto es el momento torsor? A mí me sale 25,58. 25,6, ¿no? Newton metro. Listo, ese sería el momento. ¿Dónde está? ¿Qué está? Esto es para el inciso A, ¿no? Inciso A. ¿Qué me pedía el inciso B? Me pedía calcular el par M necesario para reducir la carga desde la misma posición. Asuma que la plataforma A bella. Es lo mismo, ¿no? Solo que en este caso para reducir, ¿qué significaría? Que está bajando, ¿no? Entonces es lo contrario a lo que estábamos haciendo. Entonces, acá vamos a tener que el momento va a ser igual. Inciso B le pondremos momento va a ser igual a ¿qué? A la fuerza radio medio tangente de phi sub s. En este caso, como va a bajar, o bueno, va a tener el sentido contrario, le vamos a poner negativo. Tita. Entonces reemplazaremos nomás los datos. Ya tenemos todo. Fuerza es igual a 16,991 por el radio medio, 5 por 10 a la menos 3, tangente de phi sub s es 11,31 menos 5,45. Listo, ¿cuánto es el momento? $8,72 Newton metro. Listo. Eso sería. Listo. ¿Qué me dice? La prensa manual está construida usando un tornillo de rosca cuadrada que tiene un diámetro medio de 1,716 pulgadas, un avance de 1/4 pulgada y el coeficiente de fricción de la rosca es de, aquí no he copiado, ya, y un coeficiente de fricción de la rosca de 0,3. Si la fuerza de sujeción en el tablero AB es de 67,1 pulgadas, libras, determine la fuerza inversa más pequeña menos F que debe ser aplicada perpendicularmente al mango para aflojar el tornillo. ¿Ya? Este es igual un ejercicio parecido a los que hemos hecho antes. Entonces también está facilito, ¿no? Facilito, facilito. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entre nuestros datos. Datos. ¿Qué datos tengo? Tengo el diámetro medio. Diámetro medio es igual a ¿qué? A 1,716. Este 1 es entero por si acaso. ¿Cuánto es esto? En una fracción nomás, válgamelo. Tengo el paso L de avance es igual a 1/4 pulgadas, ¿no? Me está dando new igual a 0,3 y una fuerza de sujeción F 67,1 libras. Esto igual, válgamelo una fracción. ¿Cuánto es esto, el diámetro medio? 1,438. Ya. 1,438.
1,438 pulgadas, ¿no? La fuerza. ¿Cuánto es la fuerza? ¿Cuánto es la fuerza? 67,5 Oxy. Sí, está bien. Ya, 67,5. Está en libras, ¿no? Listo. Ahora, ¿qué me está pidiendo? Me está pidiendo que determine la fuerza inversa más pequeña menos F que debe ser aplicada perpendicularmente al mango para aflojar el tornillo, ¿no? Entonces, acá está mi bracito, ¿no? Entonces yo le estoy aplicando acá una fuerza F perpendicular al bracito. ¿Yo qué tengo que encontrar? Nuevamente, como les decía, ¿no? Esto es como un bracito. Acá voy a tener una fuerza. Acá voy a tener otra fuerza, ¿no? En este caso lo que me está dando es esta F. Y esto va a ser menos F, ¿no? Entonces tengo que encontrar esta F, menos F. Que obviamente va a ser igual, de magnitud igual a esta fuerza F. ¿A ver? Momento par, ya lo que hemos hecho antes. Ya. ¿Cómo hago? ¿Qué aplico? ¿Qué hago? ¿Qué tengo que Verifique esa. encontrar? ¿Qué tengo que encontrar? Primeramente tengo que Eso. encontrar el momento, ¿no? El momento torsor, el cual está haciendo girar a mi tornillo. ¿Lo ve? Y me está diciendo para desaflojar, o perdón, para aflojar, ¿no? Para aflojar el tornillo. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esto poco a poco se va a ir desaflojando y esta cosita se va a caer, ¿no ve? Estoy desaflojando, o estoy aflojando. ¿No? ¿Cómo sería? ¿Aflojar qué es? Soltar. Y desaflojar. Apretar. ¿Qué? ¿Ya? Entonces se está soltando, ¿no ve? No está diciendo que se está aflojando, se está soltando. El giro, ¿cómo sería? Horario antihorario. Horario antihorario. Horario antihorario. ¿Cómo es? ¿Así o así? Para desaflojar. Se supone que, ya se supone que esto para desaflojar, esta rosquita tiene que subir, ¿no ve? O si lo vemos en otro sentido, esto tiene que, la rosquita tiene que moverse en ese sentido, ¿no? Entonces, ¿cómo sería? Horario antihorario. ¿Cuánto sube la rosca? Antihorario. Ya, entonces le ponemos antihorario. Antihorario. ¿A ver? Ya, entonces necesitamos un torque, un momento M, que va a ser igual a qué? ¿A qué es igual? Ya ustedes ya de memoria, ¿qué es igual? Cualquiera de las dos formas. ¿Cómo, cómo es? ¿Cómo es? La fuerza por el radio medio, tangente de phi sub s, más menos, theta. ¿Cuál pongo? Más o menos. Negativo. Negativo, ¿no? Ya. Entonces, tengo todos mis datos. Puedo ir, ¿no? Entonces, phi sub s va a ser igual a qué? A tangente a la menos 1 del coeficiente de fricción, que es 0,3. ¿Cuánto es este ángulo?
16,70. 16,70 grados. Tita va a ser igual a ¿qué? Tangente a la menos 1 del paso. El paso es, entonces el paso, un cuarto o 0,25 entre 2pi por el radio medio. El radio medio va a ser 1,438 medios, ¿no? Ya, ¿cuánto es esto? ¿Cuánto es tita? 3,17. Listo. Entonces, ahí haremos el momento, o el torque. F, ¿cuál es la fuerza que está sobre el tornillo? Es 67,5 libras, ¿no? 67,5 por el radio medio. El radio medio va a ser 1,438 medios. ¿Qué más? Tangente de F sub S, 16,70 menos tita, 3,17. ¿Cuánto será el momento? $11,68. 11,68 libras, ¿no? Libras pulgada. Listo. Ya tengo el momento. Pero me está pidiendo la fuerza F. U menos F. ¿Cómo puedo hallar eso? Momento es igual a la fuerza por distancia, ¿no? Ya. Entonces, esta F lo despejo que va a ser M sobre T. M 11,68 sobre la distancia. ¿Cuánto es la distancia del brazo? Me dice que es 2 pulgadas. Entre 2. ¿Cuánto es la fuerza? ¿Cuánto es la fuerza? 5,84. 5,84 libras, ¿no ve? Ah, pero me está pidiendo menos F. Entonces, menos 5,84 libras, ¿no? Da lo mismo. Esta sería mi respuesta. Listo. Facilito, ¿no? Preguntas, dudas. ¿Qué me dice? La masa del bloque A es de 60 kilogramos. Descubre el peso de las cuñas. El coeficiente de fricción cinética entre las caras de contacto del bloque A, la cuña, la mesa y la pared es de nu igual a 0,4. El paso del eje roscado es de 5 milímetros, el radio medio de la rosca es de 15 milímetros y el coeficiente de fricción cinética entre el hilo y la ranura de apareamiento es 0,2. ¿Qué par debe ser ejercido sobre el eje roscado para elevar el bloque A a una velocidad constante? Ya, datos. ¿Qué datos me da? Me está dando el peso, la masa, ¿no? La masa de A es igual a 60 kilogramos. Me está dando el paso, L, 5 milímetros. Radio medio, igual a 15 milímetros. Coeficiente de fricción cinética entre el hilo y la ranura. Esto es del tornillo, ¿ya? Y este nu igual a 0,4 es de entre el bloque A, la cuña, la mesa y la pared, ¿no? Entonces, nu, ¿cómo le ponemos? Nu T le ponemos para que sea del tornillo. 0,2. Este nu, ¿será estático o dinámico? El 0,4. ¿Estático o dinámico? Estático. Dinámico. Yuka. ¿Por qué? Porque me dice que el bloquecito A se va a mover a una velocidad constante. Entonces, hay movimiento. Seguimos en estática porque velocidad constante también se considera algo estático. ¿Ve? Pero existe el movimiento. Entonces, este es Yuka o New dinámico. ¿No ve? Entonces ya tengo todos mis datos. ¿Qué me está pidiendo hallar? Me está pidiendo hallar qué par debe ser ejercido sobre el eje roscado para elevar el bloque A a una velocidad constante. ¿Lo ve?
Me está pidiendo el momento, el torque, o el par. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Aquí, fíjense. Acá va a haber una fuercita, ¿no ve? Entonces, a medida que yo vaya girando esto, sentido horario o antihorario, ahorita vamos a ver, este tornillito se va a empezar a mover en este sentido. Entonces, va a empezar a aplicar una fuerza acá, ¿no ve? Una fuerza F sobre esta cuñita, ¿no ve? Entonces, al aplicar una fuerza F acá, esto se va a mover. ¿Y qué va a hacer? Va a hacer que el bloque A se eleve, ¿no ve? A velocidad constante. Entonces, ¿cómo lo hago? Va a ser el momento, va a ser igual, o el par, va a ser igual aquí, a fuerza por radio medio por tangente de phi sub s más menos tita. ¿Ya? Ahora, este tornillito se tiene que mover en este sentido. ¿Lo ve? En ese sentido. Entonces, ¿a qué sentido tengo que hacer girar? ¿Horario o anterior? Horario. 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 Horario, ¿no ve? Entonces, en horario, ¿qué pasaba? ¿Qué pasaba cuando aplicaba un momento en sentido horario? ¿Qué pasaba con el tornillo? ¿Bajaba o subía? Bajaba. Bajaba, ¿no? Entonces es lo que nos está pidiendo el problema. ¿Ya? Es como si lo vieran del otro lado nomás, ¿ya? Esta cosa lo giran, cosa que esta flechita está apuntando hacia abajo, ¿no ve? Ya, eso. Entonces, ¿qué signo le pongo? Más o menos. Más. Más. Perfecto. Listo. Entonces, S es igual a que tangente a la menos 1 de 0,2, ¿no ve? Del tornillo, 0,2. ¿Cuánto es esto? ¿Cuánto es? 11,31. 11,31 grados. Listo. Ya tengo un angulito. Pruebas para tita. Tita va a ser igual a qué? Tangente a la menos 1 ¿de qué es? El paso sobre 2 veces pi por el radio medio, ¿no? Esto va a ser igual a qué? Tangente a la menos 1 del paso contra el paso. 5 sobre 2 veces pi. Radio medio me da que es 15. ¿Cuánto es el ángulo tita? 3,04. 3,04 grados. Listo, ya tengo otro ángulo. ¿No? Entonces, ¿qué más me falta acá? Me falta hallar esta fuerza F, ¿no? Esta fuerza F. ¿Cómo hay esa fuerza F? Muyayos, ¿cómo hallo? ¿Cómo Diagrama de hallo? cálculo. Las cuñitas, ¿no? Analizo las cuñitas. Ya, facilito. Como hemos hecho en rozamiento seco, ¿no? Entonces, acá me copiaré. O no, lo haré no es diagrama de cuerpo libre. Lo haremos así. Acá va a estar mi cuñita. Algo así, ¿no? Algo así es. Sí, ¿no? Ya, esto es aquí. Entonces, acá va a haber una fuerza F. Justamente la fuerza F que necesitamos, ¿no ve? F. Listo. ¿Qué más va a haber? Está en contacto con el bloque A. El bloque A se va a mover hacia arriba. Ya, no, primero el bloque este. Este tiende el movimiento en este sentido, ¿no ve? Movimiento. La fuerza de fricción entre el piso y el bloque este, ¿qué dirección tiene? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Izquierda. Va a haber una fuerza de fricción, 1. Va a haber una normal, 1. ¿Va a ver? Está en contacto con el otro bloquecito, entonces va a haber otra normal. Normal, 2 le pondré. Y va a haber otra fuerza de fricción. Esa fuerza de fricción, ¿qué sentido tiene? ¿Hacia arriba o hacia abajo?
así o así. Primero, segundo. ¿Cuál? El primero, Auxi. Primero, ¿no ve? Ya, facilito. Entonces acá va a ser mi fuerza de fricción 2. Listo. ¿Qué cosa hago? Notador de fuerzas, ¿no? Notador de fuerzas. Aunque esto no tiene peso. Descuide el peso de las cuñas. No tiene peso, ¿no? Ya. Entonces vamos a hacer sumatoria de fuerzas en X igual a 0, que voy a tener F menos fuerza de fricción 2. El ángulo es este. Este angulito es 5 grados, ¿no? Sí, es 5 grados. Listo. Fuerza de fricción, seno o coseno. Coseno, ¿no? Coseno de 5 menos fuerza de fricción 1. Y la normal 2 también se va a descomponer. Menos normal 2. Seno o coseno. Seno. Seno, ¿no? Ya, seno de 5 igual a 0. ¿Me estoy viendo de algo? No. Sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. Entonces, ¿qué voy a tener en Y? Normal 1 menos normal 2. En este caso va a ser coseno de 5. ¿Qué más? Más fuerza de fricción 2. Seno o coseno. Seno, ¿no? Seno de 5 igual a 0. Listo. De aquí, ¿qué puedo sacar? Este es nu por la normal 2. Esto va a ser nu por la normal 1. Nu por la normal 2. ¿Cuántas incógnitas tengo? Tengo una, la normal 1 y la normal 2, ¿no ve? Tengo 3 incógnitas. Necesito sacar otras ecuaciones. ¿De dónde voy a sacar esas otras ecuaciones? El otro bloquecito, ¿no ve? Entonces analizamos el otro bloquecito, el bloque A. Este bloquecito A sí tiene peso, ¿no? Entonces va a tener un peso. Peso de A. ¿Qué más va a tener? Está en contacto con la pared y está en contacto con la cuñita. Con la pared, la fricción, si el movimiento va a ser hacia arriba. La fricción, ¿en qué sentido tiene? Hacia abajo. Hacia abajo, ¿no? Esto va a ser fricción 3, le llamaré. Va a haber una normal 3. Y se repite la fricción de abajo, ¿no? Esto está inclinado, por si acaso. Es así, ¿no? Algo así, ya. Entonces, la fuerza de fricción se repite, pero con sentido contrario. Entonces, va a tener este sentido, ¿no? Fuerza de fricción 2. Y mi normal también va a ser lo mismo, pero con sentido contrario. Entonces, así. Normal 2. Listo. ¿Qué hago? Sumatorio de fuerzas. Sumatorio de fuerzas en X igual a 0. Entonces, fuerza de fricción 2. ¿Seno o coseno? Coseno, ¿no? Coseno de 5. Menos normal 2. Más este es normal 3, ¿no? Normal 3. Entonces, acá es menos normal 3. Más normal 2. ¿Seno o coseno, muchachos? ¿Cómo es? Seno. Tin. Sí, seno. Seno de 5. ¿Qué más? ¿Me estoy olvidando de algo en X? En X. Ah, ¿no? Igual a 0. Sumatorio de fuerzas en Y igual a 0. Voy a tener lo siguiente. Normal 2. Si acá era seno, acá va a ser coseno de 5. Menos el peso en A. Esto va a ser menos fuerza de fricción 2. Seno de 5. Igual a 0. Listo. De aquí, esta fuerza de fricción 2 va a ser nu por la normal 2. Tengo normal 3, normal 2. Esto va a ser
New por la normal 2. Y acá tengo el peso que va a ser igual a ¿qué? Contra la masa, 60. 60 por 9,81, ¿no? Entonces, fíjense de esta ecuación, ya puedo hallar la normal 2. Háganme la normal 2, muchachos, por favor. Entonces, en la ecuación, en esta ecuacioncita, nos falta la fuerza de fricción, ¿no? Que va a ser menos fuerza de fricción 3. Ahora sí, igual a 0. ¿Me estoy viendo de algo? N2, el peso, la fuerza de fricción 2, la fuerza de fricción 3. ¿Me estoy viendo de algo? Nada, ¿no? Entonces aquí va a ser new por la normal 3. Entonces no puedo resolver directo. Matriz, ¿no? Entonces, hermano, mi matriz F me da 600,8. Eso está en newtons. ¿Estamos bien? Ya, entonces ya tengo mi fuerza F. Lo único que tengo que hacer es reemplazar en mi momento, ¿no? Torque o par. M es igual a ¿qué? A la fuerza, 600,8. Por el radio medio. ¿Cuánto era el radio medio? 15. Por 10 a la menos 3. Tangente de phi sub s, 11,31. Menos o más. Más, ¿no? Había dicho que era más. Más. Tita, 3,04. Y eso es todo, ¿no? ¿Cuánto es el momento? O el par. O el torque. Entonces el momento o el par es 2,30 newton metro. Listo, con eso terminamos nuestro problema, ¿no? Listo. Eso sería. Esto sería. ¿Han visto aquí qué hemos hecho? Hemos aplicado lo de anteriores temas, ¿no? Que era rozamiento seco. Entonces, nuevamente les digo, no solo puede entrar tornillos, puede estar complementado con cualquier otro tema, ¿no ve? Entonces,